Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más del el Cineclub de la Sociedad Tolkien Española. En esta ocasión me acompaña Nirmaez, que lo tengo aquí a Hola, mi izquierda, ¿qué tal? ¿Cómo y estamos? estamos Hola. esperando también a Asier, pero Asier a lo mejor llega un poquito más tarde. La película que vamos a presentar hoy es una película muy especial. Básicamente es una película, la primera película que se hizo sobre la figura de Tolkien. Y se llama Tolkien's Road. Esta película es una película de 2014, se estrenó el 11 de abril de 2014 y se estrenó en una universidad. ¿Por qué se estrenó en una universidad? Llamada el Goddard College, es un college de cinematografía. Pues porque el director de esta película era un estudiante en ese Goddard College y esta película que vamos a ver es el proyecto fin de carrera de este hombre llamado Nye Green. Nye Green es un gran fan de la obra de Tolkien y tuvo esta idea de hacer una película sobre Tolkien bastante temprano. Y además le hacía muchísima ilusión ser la primera persona en hacer una película sobre la figura de Tolkien, porque la película Tolkien que conocemos hoy en día todavía no se había estrenado, ni siquiera era una idea. Hay una película, Nirnaeth, Tierras de Penumbra, puede ser que se llame, que va sobre C.S. No, Lewis. no sabría decirte, Pues no hay una sabría película decirte. que se llama Tierras de Penumbra, que va sobre C.S. Lewis y en la que aparece un personaje que la gente identifica como Tolkien, pero en ningún momento se le llama Tolkien, con lo cual realmente este sería el primer ejemplo de una película que retrata un poco la vida de Tolkien. Es una película, como vais a ver, muy especial también porque es una película que mezcla la fantasía y la realidad. ¿Qué pensaste la primera vez que la viste, Nirmaez? Bueno, yo pensé que estaba hecha con tanto cariño o más que las que hemos visto ya, ¿no? Y que tenía muchas lecturas. Realmente es un fan film para los más fans, porque va del mundo interior de Tolkien, de cómo está creando ese Legendarium. No es un biotopic al uso, No es un porque biopic, ¿no? no relata la vida de Tolkien. Se centra en un momento concreto, yo diría que hacia cerca de 1930, Ujú. probablemente. Bueno, ya lo veréis, pero es un momento concreto en el que todavía no ha empezado a escribir perdón, no ha empezado a escribir el Hobbit, Ujú. pero como ya sabemos, ya llevaba tiempo con su Legendarium, moviéndolo en la cabeza y dándole vueltas a diversas historias que, bueno, ahora veremos, no quiero tampoco adelantar demasiados acontecimientos, pero yo diría que es un fan film para muy cafeteros, Sí. que tiene muchas lecturas. Cuanto más conoces la vida y el pensamiento de Tolkien, más cosas descubres o ves reflejadas, pero a la vez es un fan film ameno. Es decir, que uno que se acerca por primera vez y no sabe lo que es mitopoeia, ni tiene por qué saberlo, lo ve pues con agrado y con facilidad. Yo creo que está muy Ujú. bien. Sí, es un fanfilm, además, como has dicho tú, hecho con muchísimo cariño y se nota. Nye Green, cuando se puso a hacer esta película, realmente no tenía demasiado conocimiento de la vida de Tolkien, entonces investigó mucho y la verdad es que las fuentes de las que saca información son muy interesantes y muy bien Sí, escogidas. Para una sí, persona sí, versada en la obra en Tolkien, se identifican enseguida, si no, de todas sí. formas, cuando veamos la película, como la vamos a comentar de dónde vienen esas fuentes. Como Sí, os sí. digo, se estrenó el 11 de abril de 2014, Nye Green aprobó, con lo cual es director de cine. Dura 38 minutos y para esta película, que se rodó solamente en 7 días de rodaje principal y un día extra para algunas cosillas extra, pues contó con un presupuesto de $25.000. El padre de Nye Green es actor y su madre es guionista, con lo cual el cine lo tenía en las venas desde bien pequeñito. De hecho, en esta película sale su padre haciendo de C.S. Lewis y sale su hermano también, que también es productor, es parte del escritor de un poco del guión también. Todo el mundo que está involucrado en esta película estuvo muy involucrado en absolutamente todo. Sí. Es una Creo que película tenemos sin a Sier. ánimo. Tenemos a Sier ya por aquí. No Ah, sé sí. si. A ver si. ¿Qué tal, Hola, Asier? ¿qué tal, Asier? ¿Cómo?
¿Cómo estás? Pues nada, que unos montaraces muy amigables me han ayudado a llegar porque un mogollón de orcos se me han apostado en el portal de casa. Vaya por Dios, vaya por Dios. Pero he conseguido estar aquí. Así que, Muy bien. ¿Tu Bueno, primera impresión al pues ver esta película cuál fue, Asier? ¿cómo demonios no lo he visto antes? De verdad. A pesar de que es un fanfilm y se nota y puedes sacarle puntilla a muchas cosas, o sea, tiene una pasión, tiene unos sentimientos que no se encuentran muchas veces en el cine o en cortos o tal, que traspasa la pantalla, se nota, y tal y como está contado, no es que sea un alarde cinematográfico, pero es un alarde de demostración de que se pueden contar las cosas aunque no tengas los conocimientos suficientes para abarcar todo. Pero me parece que, pues eso, tiene frases y tiene momentos y escenas épicos y está hecho con 4 duros. O sea, es Sí, la alucinante, verdad es que sí. alucinante. Voy a pedir a mis moderadores, porque estáis por ahí, Thranduil, Glarnil, que le deis a aceptar la presentación de imágenes que tengo solicitada. Vamos a ver unas cuantas imágenes del rodaje. Nygrin es ese chavalín que hay a la derecha, sí. estudiante de último año de cinematografía. Es una película que se grabó en los alrededores de Los Ángeles y las escenas interiores en las que veremos que está, por ejemplo, retratado un pub o la casa de Tolkien o la calle en Bournemouth, pues se hicieron en un estudio realmente. El actor que hace de Tolkien se llama Casey E. Lewis, es un actor meramente de teatro sobre todo, aunque también pues ha puesto voz a anuncios o ha salido en alguna aparición fugaz en televisión. Es un actor estadounidense, todos los actores que salen en la película son estadounidenses, pero hacen muy bien el acentito británico. El actor que hace del Hobbit, porque veremos un personaje que representa pues como a un Hobbit, está interpretado por una persona pequeña llamado Peter Donald Badalamenti II, supernombre. Mm. Es un actor que había salido también en pequeñas ficciones televisivas y demás, pero dio el gran pantallazo cuando salió en Piratas del Caribe. Sale tanto en Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto, como Piratas del Caribe en El fin del mundo. Y representa y hace el papel de un, digamos, un tripulante de The Flying Dutchman, del holandés errante. Es un tripulante que se llama Penrod y que se ha Ujú. convertido en una especie de langosta. Es un tripulante pequeñico, tiene incluso frase. Y también aparece en el curioso caso de Benjamin Button, haciendo de Sí. Benjamin Button en los años 1929-1931. Lo que pasa es que por ordenador le pusieron la cara de Brad Pitt, ¿no? Es cuando todavía Benjamin Button es súper viejecito, pero es pequeñito de estatura. Vale. Y también Pues menos aparece mal en la que lo ficharon antes, ¿no? Porque si no, le hubiera salido carillo. sí. Y también sale en la segunda película de las Tortugas Ninja, haciendo de Splinter, del maestro Splinter, Mm. también. Y lo mismo, le pusieron prótesis y además le pusieron por también alguna cosilla. Con lo cual, digamos que es el actor que más ha triunfado lo que es en cine. Ujú. Luego, Justin Sorbillo hace de George Smith, de G.B. Smith, uno de los mejores amigos de Tolkien, y este es un actor que sobre todo se dedica a la improvisación hoy en día. Ha puesto también voz a varios videojuegos y también a anuncios de televisión, pero sobre todo se dedica a la improvisación teatral. Vemos aquí una claquetilla del 1, bueno, el 24 del 1 del 14. Estaban rodando de noche. Aquí aparece un guionista con C.S. Lewis y con Tolkien. Aquí Ese es el tenemos al padre, señor ¿no? El, Peter el que Donald. hace C.S. Lewis es el Sí, padre es el de padre. Se los... llama Bueno, Alexander Rupert Green, bueno, que ha sido vale, también vale. actor de televisión y demás, pero sobre todo también se dedica al teatro. Aquí tenemos a Mm, Peter Donald Badalamenti segundo mm. y bueno, algunas escenas también de la película. Aquí está Nygrin, lo tenemos el segundo por la derecha. Le veréis que aparecen varias veces en la película. Sobre todo se le ve muy bien en el pub. Su hermano es el que está más a la derecha. Ellos dos asistieron a una de nuestras Estilcones, a la Mereza de Sí, Fal que celebramos en Alicante, sí, en la sí. que también tuvimos como invitado
al actor de voz de Gandalf, A Pepe. Efectivamente. Pepe sí, Mediavilla, a Pepe Mediavilla. Fue que nos una hizo llorar escena a muy todos. especial. Sí. De hecho, fue bastante curioso porque Night Green y su hermano venían de Estados Unidos y les perdieron las maletas, con lo cual se quedaron sin ropa. Y venían en plan guiris, venían con sus sandalias y sus calcetines, su pantalón corto y una camiseta. Y bueno, llevaron la camiseta de la Estelcón, gran parte de la Estelcón, también les acompañaron a llevar algo de ropa, pero estaban encantadísimos, la verdad, en cuanto se les dijo que si querían venir, ellos mismos se pagaron el viaje. Y luego pasaron varios días por España, pues conociendo diferentes sitios Sí, de España y sí, también sí. quedaron con socios de la Sociedad Tolkien Española Sí, en las sí, ciudades que sí. Yo visitaron. sé de alguno, con el traductor que también estuvieron visitando la Costa Brava, Oscar, sí. con Óscar, sí, sí. Bueno, en fin. Hemos tenido mucha suerte de, bueno, ya habéis visto los fanfilms que ya hemos visto y hemos traído bastante gente que los ha protagonizado, los ha dirigido, ¿no? En este caso creo que tú fuiste la principal artífice de que vinieran. El Por- contacto con el ellos sí lo tuve yo, igual que The sí, Hunt for Gollum, igual que sí, el otro, ¿cómo se llama? Jolín, Born of Hope. Born of Hope, sí. yo tuve contacto con la directora Ujú. porque hice un par de proyecciones aquí en Mallorca y además es un mundo, el del fanfilm, que a mí me gusta mucho, la verdad. Es un mundo bastante apasionante. Ujú. Y con la gente de The Hunt for Gollum lo mismo. Y con ellos contacté porque lo mismo, porque quería hacer una proyección aquí en Mallorca y de hecho hice una proyección también en una Estelcon de su fanfilm y súper amable, siempre me proporcionaron una copia en alta resolución. Trabajamos también con los títulos de crédito, con la gente del Anillo Único. Sí, sí, sí. Está la Yo Sociedad también, Tolkien acreditada. también estaba por allí. Justo me fijé Ujú. ¿Hay, ayer. hay alguna cosita que quizás no tradujimos o creo que es mejorable, ¿eh? Pero bueno, ahí Bueno, está, se hizo Está muy y tuvo bien. su... Pero bueno, A en mí fin, me ha ayudado mucho. como luego veis, ven no los había fallitos. presupuesto para Pero una Steadicam y utilizaban una silla de ruedas para moverse con la cámara, ¿no? Es un recurso bastante, bastante económico. Si no Y es eso, también es una veremos que algún cinta. personaje fantástico que aparece en la película está, en cierto modo, influenciado por los personajes que aparecen en las películas de Peter Jackson, pero no del todo. O eso es sea, lo que realmente, no he dicho antes, ¿no? Que quería también decir. Así como lo hemos comentado también en las proyecciones anteriores, muchos de los fanfilms están hechos con gran amor por Tolkien, pero muy referenciados a la obra de Peter Jackson. mm, Y en este caso, muchísimo menos. Es decir, el amor igual o mayor que el que con el cual están hechos los demás fanfilms, pero en este caso, ya lo veréis, digamos que no hay tanta influencia de lo que es las interpretaciones que hizo Peter Jackson del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Yo, de hecho, Ahí es diferente, es un fan film muy particular y muy de creación y, bueno, pues merecía realmente el título de director, ¿no? Porque creo que lo ha hecho muy bien. yo de sí, hecho pienso que se aleje de la obra de Peter Jackson es lógico porque aquí estamos viendo directamente la visión, en teoría, del profesor, no de Peter Jackson. Entonces, me parece que, por ejemplo, no sé si es un Montaraz o algo por el estilo, o un Montaraz o un Dunedain, lo que aparece por ahí, y no tiene nada que ver a lo que hemos visto en Aragorn o en otros tantos, ¿no? mm. Y bueno, lo que más podría asemejarse podría ser el propio Hobbit que aparece aquí, pero no, claro, está bien, muy bien descrito los Hobbits, al final no te puedes despegar demasiado. Ujú. Lo único así un poco más Peter Jackson que veo yo en el Hobbit es el hecho de que lleve pantalones un poco más corticos, como para hacerle más bajito, porque sabéis que los Exactamente. pantalones de los Hobbits en Peter Jackson son un poco más cortos para hacer esa ilusión de que son más bajitos. Mm. Mirad, aquí un Gandalf con gafas de sol, otra vez la Tremendos. silla de ruedas en los estudios. Y sí, la verdad es que está hecha con muchísimo cariño y bueno,
vamos a pasar a verla. Esta es la parte Sí. del pub. Y quería enseñaros alguna fotillo más. Edith también, que me parece muy bien que salga Edith también, Ujú. que es un personaje que muchas veces la gente a la hora de pensar en la biografía de Tolkien pasa un poco por encima, ¿no? Sí, olvida, sí. Y que últimamente se está reivindicando bastante el papel de Edith. De hecho, se editó un libro exclusivamente sobre ella hace bastante poco, de Gallant Edith Bratt. Ujú. Y yo creo que es un personaje que Carpenter más o menos maltrata en su obra y que merecía tener una biografía Sí. propia, un libro Ujú. propio, ¿no? Bueno, pues vamos a parar la presentación y vamos a ver esta película. Esperamos que os guste mucho y bueno, vamos comentando durante la película las impresiones que vamos teniendo sobre las diferentes escenas. Ok. La tenéis disponible en YouTube, por cierto, gratuita. I am in too great doubt to rule, to prepare or to let be, to prepare for war, which is only guessed. Jeff. To train craftsmen and tillers in the midst of peace for blood spilling and battle. Put iron in the hands of greedy captains who will love only conquest and count the slain as their glory. Will they say to God, "At least your enemies were amongst them"? Or to fold hands while friends die unjustly? Let men live in blind peace until the ravisher is at the gate? What then will they do? Match naked hands against iron and die in vain? Or flee, leaving the cries of women behind them? Will they say to God, "At least I spilled no blood"? Jeff! Jeff! When either way may lead to evil, what worth is choice? Bueno, hemos visto unas escenas que nos recuerdan la participación de Tolkien en la Primera Guerra Mundial, aunque realmente no estaba en el mismo lugar que su amigo No. Jeffrey, que también lo hemos visto allí tumbado. Eso es. Pero bueno, es una un amigo de la pesadilla. TCBS, Sí, ¿no? Con el que compartió guerra, pero no en el mismo regimiento. mm, Yes, Entiendo que es un sueño y que él sí. Sí. querría haberlo salvado. Entonces, por eso se representa a sí mismo dentro del propio sueño con su amigo. Oh, yes, I'll be fine. Bueno, aquí vemos un detalle que Go back to sleep. Tolkien dormía en una habitación diferente a Edith. Eso es cierto. Ujú. Entre otras cosas porque roncaba mucho. Sí, y porque hacían horarios diferentes. Él era de acostarse tarde y levantarse tarde también. De todas formas, no era tampoco poco común que los matrimonios durmieran en habitaciones separadas en aquella época, ¿eh? Look out for Mr. Lewis. Good morning, Carl. Casi matas a Lewis, loco. Dragon is no idle fancy, even today, despite the critics. Aquí tenemos en la pizarra escrito el nombre de su ensayo Beowulf, the Monsters and the Critics. Who have Ujú. heard Es it una conferencia que Tolkien impartiría el 25 de noviembre del 36 by the y en la que fascination of defendía que tenían que tenerse en cuenta también los aspectos fantásticos en el poema, ya que el resto de filólogos solamente se fijaba en el poema como una especie de reflejo de la vida anglosajona. Y él decía que la presencia de dragones y de monstruos también era importante a la hora de analizarlo, ¿no? Ujú. A mí me Sí, gusta mucho. hay muchísimos guiños a los trabajos que había Académicos, hecho sí. académicos, correcto. Esa lucha que mantiene Tolkien en la película acerca de lo que sería involucrar la fantasía y no menospreciarla. Mr. Tolkien.
Good evening, Mr. Fletcher. I say, are you all right? You look pale. Let's walk over your grave. I'm El fine. vecino es súper gracioso, Fine, so, con el perrito. well, Hay bastantes situaciones divertidas. Sí. good night, Mr. Fletcher. Sí. Hay una que veremos después que es divertida Hmm. con este señor Fletcher. Sí. Tolkien escribía en una parte de su casa que era su propio estudio. Hoy en día lo llamarían Man Cave, la caverna del hombre, porque la tenía llena de documentos, mapas, borradores. Edith no entraba directamente ahí en esa parte. Tenía una estufa y alguna vez corrió peligro de salir en llamas Sí. por la cantidad de papeles que tenía. Death can make us loathsome and helpless. Esa es una Esta carta cita es de- una referencia, sí, a una carta de G.B. Smith que la Sí. envió en el frente, Ujú. Eso es. que Tolkien además recibió y leyó antes de saber que acababa de morir. G.B. Smith. Es una carta muy significativa en la vida de Tolkien. Ves, aquí no lo tradujimos, esto es The Book of Lost Tales, Ujú. ¿no? Que es el libro de los cuentos perdidos. Sí, que lo empezó a escribir en 1917, recién llegado de la Primera Guerra Mundial. Eso Pero es. igualmente lo traducís foreign luego lands, porque lo mencionan. Lo Dragons, Ujú. verbalizan y lo, elves, and ahí sí está traducido. mighty Aquí heroes. está C.S. Lewis. ¿Hay alguna persona, Wild algún seemed fan de weapon Tolkien in que ha dicho que el personaje de C.S. Lewis es como Inside, muy soso en la it's an película para urge cómo era él that realmente? up Pero again. bueno, es un personaje en esta película secundario. Claro. Sí, sí. Nightmares? En realidad, pues tenía una voz estruendosa, era bastante... Y lo raro es que Oh, le yeah. llama John y no le llama Tollers. Ahí le ha faltado un poquito de sí. documentación. A él le Ah. faltaba... Sí, le ¿Cómo faltaba le eso. llamaba? I make a lie. Tollers. 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 Or something inside each of us. T-O-L-L-E-R-S. ¿Y significa? Una Bueno, forma una simpática manera de de decir llamarle. Tolkien. There's a John. Sí. Lo pongo en el chat. Ujú. Bring me back my bag this instant. There are things in it that are very valuable to me. Well, I should hope so, or I wouldn't have bothered taking it. Not behind there. I'm not there either. Look. You may keep the bag if you just give me the notebook. Oh, I would love to give it to Reed. La verdad que de las mejores escenas son entre I Casey am he y that walks Badalamenti porque No, I la verdad can well se believe nota muy a that is gusto, hardly tienen your mucha usual química name. juntos. I come from Underhill, and over Esto que está ahora que le está preguntando su Esto nombre. está y él clarísimo, ¿no? Lo dice- que es. Sí, es la conversación entre Bilbo y Smaug. Y Smaug. Que Bilbo no quiere darle su nombre a Smaug porque, como cualquier hobbit sensato sabe, si le das tu nombre a un dragón tendrá poder sobre Lucky ti. numbers don't always Entonces come off. utiliza motes y I am títulos. he that. Está trufado But I shall de bid you guiños, ¿eh? farewell. Este Sí. Don't Banfield. worry, we shall see each other again. Wait! Give me back my notebook. Sí es graciosa la voz, la verdad. No estoy seguro que sea de él. No, yo tampoco estoy segura. No, ¿verdad? De Bueno, todas formas, en las películas en las que ha Otro participado... guiño, fijaos, le da una hostia al árbol y luego dice, Y Y luego luego perdona, le toca perdona, en ¿no? plan, perdón. Did you catch the little blighter? No. Oh, damn shame. Oh, come on. I'll buy you a drink. Parece que C.S. Lewis todo lo arregla con una bebida, ¿no? Claro. Sí, sí. Vamos a entrar, siempre está bien. Monsters keep waking me up. Este es Christopher, Well, que that's a por very aquel nice entonces tendría unos 4 o 5 años. Sí. Por aquel entonces también estaba su hermano Michael, que tenía entre 8 y 9, y John, que era el mayor, que tenía 11 o 12. Eso Y es. este mismo año, de 1929, nacería Priscila, la única hija mujer de la pareja y última hija, a la que perdimos en febrero, desgraciadamente. Desgraciadamente. Cierto es. I'll check to see if the coast is clear. Me encanta esta escena.
Bueno, parece que Michael también era de los que de cuando en cuando tenía miedo y tal. O sea, y Tolkien pues exorcizaba aquí a los fantasmas A los que monstruos. parecían a los monstruos. Rasgos. Sí. Ahí dice, I'm afraid I can't, Chris. se dice cómo hacerlo para que desaparezcan. Para que lo haga él. It's all right. There's nothing wrong with being scared. It's what we do when we are scared that matters. Don't worry. I'm right here for you, and I always will be. Goblins! This is our house. You have to go to somewhere else. Well done, son. What's going on? Aquí aparecen los otros dos hermanos, Michael y John, Sí. y la madre. Y la madre decir, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Me and Daddy Todo el mundo a scared dormir. goblins. Well, are all the goblins gone now? Oh, yes. Good. Then, everyone back into bed. Come on. Además me encanta que todos llevan camisas de dormir, que era lo que se llevaba en Sí. aquel entonces. Sí. Jeff, what are you doing, John? What is it, dear? I thought I saw a ghost. Parece que Joffrey le está reclamando algo, ¿no? Que debería hacer. Sí, le está buscando. Goblins. Me encanta lo que dice aquí, Monster to tell Eso es. Ujú. que le comprende muy bien, ¿sabes? Y le lleva de la mano. En plan, bueno, uno a uno. Los monstruos de uno a uno. Sí. Es brutal. Sí, a mí la relación que tiene con el fantasma de Joff, yo creo que Joff Hello es again. interpretativo, le está pidiendo que Where are you? continúe con Staying out of sight. Sí. This place La verdad es que su relación con Jeffrey Bach Smith fue muy interesante y muy profunda. Él cuando lo conoce es en la King Edward's School en Birmingham, pero cuando él termina el instituto, digamos, va a la universidad a Oxford. Christopher Wiseman y R.Q. Gilson van a Cambridge. Y el Sí. año siguiente, que Jeffrey todavía estaba en la King Edward's, se Sí. marcha a Oxford. Entonces era uno de los miembros el miembro de la TCBS que él tenía más cerca, Sí, con lo sí, cual sí. tuvo muchísima Era relación un con poco él. más joven y por eso tardó un poquitín más en llegar a Oxford. Sí, Pero bueno, allí se pudieron ver y sí, continuaron quedaban, con su sí. amistad, ¿no? Luego La también quedaban con TCBS, los otros, sí. pero no, bueno, cuando podían, ¿no? And I must say, I Claro. thoroughly enjoyed it. Oh, thank you. It's really just some notes and ideas. Seems like a bit more than that to me. There's an entire history here. Peoples, places, events. TCBS es el Tea Club and the Barrow Society, que es una especie de club However, informal I would like to que know what Tolkien the formó con scribbles algunos are. compañeros. Scribbles. Y What's scribbles? These aquí hay un pequeño error, Those aren't porque scribbles. dice que son un They're lenguaje. No es un lenguaje, Well, es un sistema de escritura. Sí, a fairy language. sí, son Bueno, las letras. language. A veces es más fácil decir eso. Sí, ¿verdad? Cuando me preguntan qué es un podcast, made eso es up. lo que cuento muchas veces. Look, just give me back my notebook. Not just yet. La sombra negra que le persigue de vez en cuando, ¿es un Nazgûl? Never going to give me back my La sombra things, que le are you? persigue de vez en cuando yo creo que es el espectro de lo que él entiende como el mal. Sí, ¿verdad? No es un Nazgûl. Estaría luego representado por Morgoth o por Sauron. Ujú. Well, I will be going now. Esto es muy curioso porque realmente no sé si Nye Green lo estaba haciendo a propósito, pero los primeros poemas que Tolkien escribe de su legendarium, digamos, Ujú. representan a elfos danzando. Con lo cual, esto también es un guiño a una mitología, digamos, temprana de Tolkien. Sí, sí. Las fiestas que se pegaba solo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Es que los elfos fueron una creación muy interesante de Tolkien, muy importante. Los elfos tal cual Tolkien los entendía, por cierto. Sí. Y una piedra angular de su mitología. Y además unos caracteres que yo creo que del todo no se han entendido en las adaptaciones que se han hecho cinematográficas o
veremos a ver en la serie, tampoco lo creo. No tengo mucha No, esperanza. yo tampoco. Poca esperanza me queda, ¿no? Yo quiero preguntaros una cosilla, porque no sé tanto sobre la vida de Tolkien, Sí. mucho menos. ¿Es verdad que alguna vez la han encontrado tirado en el campus después de una fiesta? ¿En el jardín o en las hierbas? ¿La han encontrado? A mí no me No suena. me suena, no me No me suena. suena. No me suena. Lo que sí es cierto es que en su vida de estudiante, ahora ya no, estamos ya en el 1930, pero sí que era un poco travieso, ¿eh? Hizo alguna perrería, sí. Alguna perrería y en los primeros años, digamos que no trabajó demasiado, ¿no? Hombre, Trabajó lo justo, pero no se empeñó en Lo que eso. sale en la peli de Tolkien que roban el autobús, eso sí. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. No eso es verdad. exactamente como lo cuentan, pero sí es verdad. Robaron un autobús. No, you won't. I will write about fairies and of the Aquí beauty se of representan los creation. 4 miembros principales de la TCBS. Christopher Wiseman, I will R.Q. also write Gilson, about J.B. Smith great y Tim heroes Rice. and great battles. Estudiaban cosas diferentes, estaban interesados por mundos diferentes, pero todos les daban a las artes. Tolkien a la narrativa, J.B. Smith a la poesía, R.Q. Gilson al dibujo y Christopher Y Wiseman a la matemáticas. composición. Hay A la Wiseman en composición. matemáticas. Mm. Composición. Es curioso, Wiseman a la está bien. composición. Está bien la mezcla que hace entre realidad y ficción todo el rato, ¿no? La que hace Green. Aquí también, pues, Nacha apareciendo, una sombra de un dragón a la vez que están hablando, ¿no? Que bien Además, está porque- la cola del dragón. My money, Jack off. Muy bien hecho. Me parece muy, no sé, muy real. Además, porque las imaginaciones de los demás eran muy vívidas para cada uno de los miembros. O sea, vivían mucho lo que leían, lo que veían, lo vivían mucho. What time is it? 10:24 by my watch. Damn. Hold on. Tolkien es como yo esta mañana. Sweetie, 10 minutes. Bueno, aquí una escena divertida. You're right there. Está basada en la biografía de Carpenter. Esta. Correcto. Ah, sí. Sí. O sea, era tan gamberro, podía ser tan gamberro. Sí. Siempre que le hemos visto tan serio en su sofá, con su pipa. Me Aquí encanta. Se ¿no? vestía, Ah, se vestía de guerrero anglosajón, hacha en mano, anglosajón. De Ajá. guerrero anglosajón. hacha en mano y Sí. perseguía al vecino por la calle. Y cómo se lo cuenta al pequeño hobbit. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de Tolkien como conductor, que también era tremendo, era horrible conduciendo. Y Así cuando llegaba a una calle que estaba muy atestada, decía, cargad y dispersarlos, y aceleraba a tope, ¿sabes? You're still being held back by the past. You're alive. Stop trying to write for a dead man. What do you know about it? Esa es la clave. What right do you have to tell me what I need to do? I demand you give me back my book at once. Toma anillo. Un anillo y ¡apa! Desaparición. Bueno, aquí, pobre Tolkien, está Joffrey diciendo lo que tiene que hacer y luego el hobbit ese también, ¿no? Venga, espabila ya. Todo el mundo. Espabila. Tolkien tenía un sentido del humor un poco extraño. Por ejemplo, solía hacer muchísimas bromas y sobre todo sobre él. De hecho, se cuenta que cuando era ya muy mayor, y alguna vez lo hizo en alguna tienda, pagaba con dinero y en la mano que le daba donde daba el dinero al dependiente, alguna vez metía su propia dentadura. En plan, toma. Qué Sí, sí. chalao. My pages. The wind took them. Dice Pansileia que, es decir, que el propio Tolkien no desentonaría en un Astelcon. No, yo creo que no. No sé si estaría muy cómodo, porque eso de las sociedades dedicadas a él decía, yo no me veo yo en sociedades dedicadas a mí, pero sí que es verdad que siendo ya bastante mayor, hizo un viaje, no sé si fue a Polonia o a dónde fue, mi hermana, o a Hungría o algo así, que le invitaron y hay algunas fotos de él sonriente y con una cerveza en la mano, con gente que le admiraba y tal. Perhaps we should take the children to Bournemouth tomorrow. Take a long weekend. I think it would be good for all of us. Bournemouth es un sitio donde solían ir a veranear
con los niños. Y de hecho, cuando ya fueron muy mayores, Tolkien y Edith se terminaron mudando a Bournemouth porque ella tenía artrosis y se compraron una casita en un pueblo que está cerquita de Bournemouth que se llama Poole, que era todo planta baja, para que ella estuviera cómoda. Después de que Edith muriera, Tolkien volvió a Oxford y en agosto del 73 fue a visitar a unos amigos a Bournemouth y durante esa visita fue cuando murió el 2 de septiembre del 73. Le gustaba mucho Parece ir al que- Hotel Miramar, siempre pedía la Sí. misma habitación y de hecho pedía 2 habitaciones, en la segunda habitación escribía. Parece ser que Edith lo pasaba bien en Bournemouth, incluso con la vida social de la Y gente que estaba en el Hotel Miramar. Digamos que Carpenter lo pone que estuvo allí bastante bien en los últimos tiempos de su vida. De Edith. Did you happen to see a very short man come in? Este es una What escena. country is short, man? No, no. Muy del pony pisador. Sí. yo creo que a esa cerveza le falta un poco de espuma, pero bueno. No te creas. Depende, las Depends cervezas on negras me. se queda rápido sin espuma. I'll have one myself. It's very generous of you. Aunque puede ser Coca-Cola. También. Good man. You're being fine. Excuse me. Keep your voice down. Es bueno, es que cada I'm vez me telling you gusta since you más left your hotel. Casey Lewis. Been keeping an eye on you, Mr. Tolkien. Just in Sí, la case verdad es que Es sí. mucho sus reacciones. Se le nota Carefully mucho que ha write hecho the mucho hand Shakespeare. in the corner. Ese maleante que le está siguiendo. My God. He's a servant of the enemy. Gonna need to get you out of here. I'll create a diversion. You get out. And, come on, Sean. Os juro que pensaba que se iba a poner a espada. How are we tonight? Ah, yes, yes. Mira, ahí está Nygrin con su hermano. Good evening, Así ladies es. and gentlemen. Bueno, en el chat se está comentando. Esta canción se llama The Cat and the Moon, el gato y la luna. Y es de un musical del Señor de los Anillos, que creo que se hizo en el 2006 en Canadá. Ajá. Y en 2007 se representó en Londres. Seguramente no tenían los derechos para utilizar la canción que aparece en El Señor de los Anillos, Probablemente. El Hombre de la Luna. Claro. Pero de todas formas, El Hombre de la Luna es un poema que está construido sobre una canción infantil que se llama Diddle Diddle, que es del siglo XVI, aunque hay gente que dice que tiene más años todavía. Y de hecho hay un poema del 1340 que se llama Man in the Moon. Más o menos hizo una mezcla entre los dos, entre este Hey Diddle Diddle y el Man on the Moon, para crear su poema sobre el hombre de la luna. Hay una versión temprana y la versión que aparece en El Señor de los Anillos, que es muy chula, con el plato, la cuchara, el gato, Sí. el perro, la vaca que salta por encima de la luna y demás. Dish from on the dresser pranced, found a spoon and gaily danced. Horses neighed and champed their bits, for the bloodshot moon had lost his wits. Well, cow jumped over, dog barked wild, moon lay prone and sweetly smiled. Awfully grand, going fast and fast. We all want to dance like that. Gamble in a totter till you're hotter than a hatter, and you spin all akimbo like a windmill flailing. Whirl in a clatter till you scatter every cotter, and the strings start a pinging as the world goes sailing. Outsides go up, hey, outsides go by. Aprovecha para beber un poco más. Tiene momentos muy divertidos toda esta escena musical. Cómo hacen lo posible por mantenerlos allí a los dos para que se vea todo el número. Está bien montado, además. Ujú. Como lo acaban golpeando y lo dejan ahí noqueado. Está genial. Where are you? I'm right here, John. Jeff. Ya tenemos a Joff otra vez. Jeff, I'm so sorry. Pero dice que lo siente porque Sorry, no está haciendo lo que se supone que tiene que hacer.
Yo lo que creo es que le abruma la pena de no haber podido salvar a sus compañeros Sí. de batalla Bueno, y está anclado en el pasado. A mí es lo que me transmite. Además, realmente, sí. sí, adelante, Mónica. Además, la muerte de Geoff fue muy dolorosa para él. R.Q. Sí. Gilson también murió en la guerra. Christopher Wiseman Sí. no, No. pero quedó bastante tocado. De There's nowhere to hecho, go. su hijo Christopher le debe el nombre a Christopher Wiseman, al amigo de la infancia de la juventud de Tolkien. Sí. G.B. Smith había dejado dicho que, bueno, que si él moría en guerra, que prefería morir de una forma heroica a, por ejemplo, por un golpe de metralla. Y realmente fue lo que le sucedió. Estaban Sí. paseando por una zona cerca de las Sí, está. trincheras, cayó un obús Sí. y No lo dañó estaba la en ese metralla. momento, no estaba en primera línea en ese momento, ¿no? Sí, Tuvo no mala estaba en suerte, batalla. no estaba en batalla, ¿no? Entonces, bueno, aquello que cayó una granada por allí y le dio, y él pensaba que tampoco tenía demasiada importancia, ¿no? Sí, Porque le dio en era un brazo, en una era pierna y en en sí, las costillas. sí, pero y él pensaba, incluso creo que escribió su madre que no pasa nada y tal, pero claro, se infectó y se gangrenó y bueno, Y murió. murió, sí. Tolkien, además, le gustaba mucho su poesía y fue editó por su cuenta y revisó un poemario que estaba publicado, que se llama Spring Harvest. Y si lo buscáis en internet, a Spring Harvest, en el proyecto Gutenberg está completo de forma legal. Preguntan en el chat si fue Geoffrey Smith el último en caer en el Somme. Pues la verdad es que no lo sé. De los 4 de la última TCBS, porque la Sí. TCBS tuvo gente antes que entraba, salía, Sí, etcétera. sí. Pero de los 4 grandes, que son estos, Los 4 inmortales. Los 4 inmortales murieron 2. El primero, Gilson, que murió en el primer día del frente de la batalla del Somme, y Geoffrey Batch Smith murió cuando Tolkien ya estaba en Inglaterra. Sí. Ya estaba convaleciente de la fiebre en Inglaterra. Y Wiseman sobrevivió, sí. El que dicen en el chat, el primer día del Somme fue Robert Gilson. Robert Gilson. Me encanta que aquí utiliza Esta frase de Gandalf. la frase de Gandalf para darle una lección de vida. Say the things you think you need to say and start trying to find the things you want to say. Esto también referencia un poco a la carta, porque en la carta G.B. Smith le dice que digas las cosas que intentábamos decir. Espero que sobrevivas y si no es así, que tú digas las cosas que intentábamos decir, ¿no? Muy doloroso. Le deja el legado este, ¿no? Es decir, si muero en batalla o tienes que decir las cosas que no he podido decir, ¿no? Que no hemos podido decir. Si veis el vestuario del Montaraz o lo que sea, es más estilo medieval clásico, ¿no? Casi parecería que podía ser un mosquetero. A mí me gusta el Gandalf porque no tiene el ala del sombrero demasiado grande y Tolkien decía que las cejas de Gandalf sobresalían por sobre el ala del sombrero, con lo cual el ala tenía que ser más cortita. Aparte, para fotografiar es más fácil. Dear John, my chief consolation is that if I am scuppered tonight, Esta es la carta de G.B. Smith. There will still be left a member of our great Tea Club Barovian Society to voice what I dreamed. For the death of one of its members cannot, I am determined, dissolve the TCBS. Death can make us loathsome, helpless as individuals, but it cannot put an end to the immortal fall. A discovery I'm going to communicate to Rob before I go off tonight, and do you also write it to Tom? Aquí llaman a Christopher Wiseman Tom. God bless you, my dear Tom Ronald. Sí. Había un Tom. Había un Tom en la TCBS, pero le llamaban pastelito de té. Sí. Sí. Tom Berners-Lee o algo así. Porque se llamaba T-Cake, entonces le llamaban Tea-Cake. Tea-Cake, sí. Este también murió en el Somme.
Yo quería comentaros un pequeño off topic que tenéis traducido una palabra como inerme y no la había Sí, oído en mi vida. Inerme existe, Porque sí. sí, no la había oído en mi vida y gracias a esto lo he buscado y es desarmado, lo que This diríamos one, desarmado. Sí. Yes, I don't feel very well. Bad dreams. I didn't get any sleep last night. How was Bournemouth? It was interesting. El escritorio de Had to Tolkien, be bueno, uno de relaxed ellos, with family and lo so pudimos much. ver en Oxford, Sí. en la exposición que hubo, y luego también estuvo en París, en la exposición de París, París. I'd fancy a Bueno, walk. dicen en el chat que tiene que marcar mucho, ¿no? Yeah, the joint, Tanta yeah. muerte de Sí. tanto amigo, la guerra. Realmente yo no entiendo cómo no acabó tarao, ¿eh? Porque seguramente en esos tiempos no se conocía demasiado lo del shock postraumático y tal. sí. Pero realmente tiene que ser duro sobrellevar y sobreponerse a eso, ¿eh? Sensible imagination, John. Mm. Es que ten en cuenta que cuando volvieron, un tercio de todos los jóvenes habían muerto. Sí, sí, sí. Es una burrada. Es una burrada. Bueno, ya te digo, What is the difference de los between pocos de la TCBS que hemos contado, reality pero of the de world su college de Exeter, fantasy? Mm. también murió una barbaridad de gente. Sí. The key difference here La is generación increíble. quedó muy tocada. Imagination. Esto que están hablando es una referencia al poema Mitopoeia, you recall Eso que es un poema sobre la subcreación My bag was que Tolkien escribió para C.S. Lewis, de hecho, en el que hay dos personajes que se llaman Filomito y Misomito. Filomito Sí. es el amante de los de los mitos mitos. y Misomito es al que no le gustan los mitos. tending Entonces, Misomito está empeñado en que la fantasía no sirve para nada y tal, y que los mitos son mentiras, ¿no? Y Filomito le dice que, bueno, igual que el lenguaje es invención de la realidad, el mito es una invención de la verdad. And never were so named till those had been whose speeches involuted Estos son versos literalmente citados. and dim picture of the Sí. world. Bueno, digamos que contribuyó a cambiar incluso las creencias que tenía Jack, ¿no? Que tenía Sí, que es el- porque no era creyente no, y a raíz de además era varias muy ateo. muy ateo. Pero a raíz de lo que le comentaba Tolkien y Dyson, que era uno de los Inklings también, Hugo Dyson. y de diversas conversaciones, pues al final acabó pues haciéndose creyente, aunque no católico. Pero no cristiano. No católico, efectivamente. No católico, perdón. Pero sí, se hizo muy creyente. De hecho, las Crónicas de Narnia es una alegoría total de Cristo. Totalmente. Aslan es Cristo. Died with Jeff and all Esta es la imagen que a mí más me gusta de toda esta parte. Es el mismo reteniéndose. Es muy simbólico. Esta culpabilidad que siente, ¿no? Ujú. Y hace lo que quería haber hecho. Como entra ahí, a lo loco. Sí. Tienen armas, pero me da igual. No, es como enfrentarse a sus pesadillas, ¿no? Y liberarse de ellas. Pero además en este momento se da cuenta de que tiene que dejarlo atrás. Es lo que le dice Jeff. Exactamente. Sí. I'm not the one you need to save. I never was. Goodbye, Jeff. Goodbye, John. Me gusta mucho la cara del actor que hace de Jeff. Sí, ¿verdad? lo hace muy bien. Es muy emotivo. Sí. Bueno, y a mí esta parte me gusta mucho cuando, bueno, ahora aparece Tolkien. Stop. Toma ya. Blessed are the En legend plan Matrix, ¿no? of things Stop. not found within Aquí mando yo. Estos dos versos son también de Mitopoeia. Sí. Well done, John. I believe this is yours. Thank you, my friend. There now. Come, Mr. Tolkien. What you want?
Yeah. What exactly happened last night, John? Well, quite a bit, really. I'm not sure if you would believe any of it. It was all quite impossible. Try me. All right, Jack. But we'll have to talk after my lecture. Drinks at the Bird and Baby? That'll be fine. The Bird and Baby es The Eagle and Child, que es un pub de Oxford, que está en la calle St. Giles, donde se solían reunir Tolkien, Lewis Los y el martes resto por la de- mañana, creo que era. y el resto de miembros de los Inklings, que era una agrupación informal de gente pues interesada en las artes también, en la literatura. Aunque había alguno que no estaba muy de acuerdo con tanto elfo en la obra de Tolkien. Ay, pero Y lo ¿cómo? decía de una forma bastante gráfica. In a hole in the Sí, ¿eh? ground, there lived a hobbit. Y esta última frase, pues el principio del Hobbit, que realmente lo data Tolkien un poquito más tarde, al principio de los años Sí. 30, estaba traduciendo unos exámenes y entonces cogió en una página en blanco, estaba muy cansado de traducir y dijo, y un bendito estudiante dejó una página en blanco y allí yo garabateé en un agujero en el suelo y vi a un hobbit. Y al volver a revisar los papeles se dio cuenta de esa frase y escribió al lado, ¿qué es un hobbit? ¿Qué significa hobbit? Y fue cuando empezó a A desarrollarlo, ¿no? a desarrollar la historia del hobbit. Es curioso cómo le pasaban estas cosas, ¿eh? No solo en el Hobbit, sino en el Señor de los Anillos. Le iban apareciendo gente y ¿quién es este, no? Es De muy repente bueno, le las cartas lo dice, le aparecía sí. un Ent, Sí, ¿eh? ¿no? Le aparecía Barbol, o le aparecía Faramir en Ithilien. Sí. Ostras, me A ha mí me parecido. encantó una Me ha carta que parecido tiene el hermano de Boromir me ha aparecido en Ithilien. Se lo envía a Christopher, que en aquel momento creo que estaba en en la RAF. Sudáfrica, Sí. la RAF. Ujú. O sea, que es curioso. Me Cómo le encanta salían. la carta en la que dice, bueno, he llegado a una posada y hay un tipo muy extraño en la esquina que está Sí. mirando a los protagonistas. Y en la siguiente Sí, carta sí. dice, me he dado cuenta de que ese tipo de la esquina es Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Elendil. ¿Sabes? En plan, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Es muy Es bueno. curioso, sí. Yo os quería comentar un par de cositas más sobre esto. Tolkien era muy aficionado a ser parte de grupos, ¿no? Como por ejemplo los Coldwriters, los Apolaustic, la TCBS. Durante su estancia en la Los King, Vikings los en Vikings, Leeds, sí. Vikings, sí. Y luego además tenía varias aficiones, como por ejemplo puede ser el rugby o como fue el club de debate de la King Edward's School. En este club de debate, de hecho, el club de debate tenía una tradición que era llevar a cabo un debate en latín, fluido, imagínate, hacían debates en latín. Pues para Tolkien era demasiado fácil hacer un debate en latín. Entonces, Y hubo lo un hizo debate, sí, en griego. en griego. Y luego hizo también, bueno, porque representaba el papel de un embajador griego, entonces lo hizo en Ujú. griego. Y luego en otro debate representó el papel de un bárbaro que había aparecido por allí y habló en gótico, habló en gótico. O Gótico. sea, que Gótico. para él era muy fácil lo del latín, o sea, que tenía que darle un plus, ¿no? Hablando de disfrazarse, esto que te ha gustado tanto a ti, Asier, voy a compartir una imagen. Compartir ver. pantalla. Esto así, ventana, esta ventana de aquí. Vale. Pues esta imagen es G.B. Smith, Geoff, ¿Qué me dices? vestido de asno. A él le encantaba el teatro y como hemos dicho, cuando los compañeros se fueron a la universidad, a Cambridge, a Oxford y tal, pues él se tenía que quedar otro año más porque era más pequeño y a él le encantaba el teatro. Entonces fue secretario de la Musical and Dramatic Society y organizaba obras de teatro. Aquí está vestido como el asno de la obra Las ranas de Aristófanes. Esta se interpretó en 1913. Pero Perdona eso que no es todo, porque aquí tenemos a Tolkien vestido de Hermes, te iba a con su decir. casco, sus alitas Qué bien hecho y está. el báculo con el... Vale, ahora no me sale el nombre. Mira. El bastón de Hermes que tiene las dos serpientes.
Ay, qué rabia. Nunca sabía el nombre, pero me parece un cosplay brutal. Pues es un Pero- símbolo que además se utiliza mucho, pues por ejemplo, como el símbolo de la medicina o de la farmacia, Sí. la copa con las Ujú. dos Ah, sí, serpientes, sí, ¿vale? sí. La copa con las dos Bueno, pues serpientes. esto es de una obra de teatro que se hizo el 21 de diciembre de 1911. Tolkien ya estaba en Oxford y sus Pero compañeros de acababa la de entrar, ¿eh? PPS O ya sea, estaban era... en, sí, Sí. estaban en Cambridge, pero se le ocurrió a G.B. Smith hacer una obra de teatro, una función teatral de una obra que se llama Los Rivales, ay no, calla. Esto es al final de su último año en el King Edward's School, que Sí, el representaron 11. hacía una Pero obra ya había sí, sido, creo que había sido admitido ya a Oxford. Digamos que sí, ya sabía que pero estaba era el final admitido. digamos, Sí, del sí. cuatrimestre y del Sí, sí. curso. Sí, sí. Entonces hicieron hicieron una obra de teatro, Aristófanes también, que se llamaba La Paz, y Tolkien hacía de Hermes. Y ahí le tenemos con el caduceo. Muchas gracias, Pártagas, que Eso el te iba otro a día me decir. salió Sí. porque Caduceo. una Vaya. persona, un amigo me mandó esta foto y me dijo, ¿conocías esta foto? Digo, sí, es Tolkien vestido de Hermes con el caduceo y demás. Pues aquí tenemos a Tolkien disfrazado. A mí me hubiera encantado, bueno, además cuando terminó la obra, algunos familiares de Tolkien habían ido a verla y le esperaron en la puerta. Entonces el portero fue a buscar a Tolkien, pero claro, como había terminado la obra y estaban tan contentos, estaban celebrando como una especie de fiesta. Y el portero salió y les dijo a estos familiares, bueno, saldrán un ratito, porque ahora mismo el señor Tolkien es el alma de la fiesta. Por lo visto estaba bailando Sí, sí. con su toga, Eso quería saber yo. danzas bacanales con sus Joder, amigos. un crack. No sé si daría su visto bueno, no estás desde el Cones, pero él también era un pieza, ¿eh? No le Aquí antes. tenía Menudo era. 19 añitos, tenía aquí, ¿eh? Pero que 19, es normal. hablando en griego, en latín, bueno, Sí, sí, lo sí. más, Pero lo más normal del mundo, Estaba vamos. su estaba imaginación. bailando danzas vacantes con su toga. Pero esto no es todo. A ver, El a ver. 21 de diciembre de 1911, R.Q. Gilson era secretario de la Music and Dramatic Society. Entonces organizó una función de una obra llamada Los Rivales, de R.B. Sheridan, y los demás lo escucharon y dijeron, vamos. Y fueron todos los 4 inmortales fueron allí y dijeron, yo quiero un papel. Tolkien, en esta función, representó a el personaje femenino de la señora Malaprop. Después del ensayo general, los ensayos generales se llaman dress-up rehearsals, ¿no? Se hacen con los trajes, con los maquillajes, con todo. Salieron de farra, se fueron a tomar un té a lo de Barrows, como ellos eran la TCBS, Tea Club and Sí, Barrows sí. Society, tomaban té en The Los Barrows. almacenes Barrows, sí. Y se fue el vestido de la señora Malaprop, maquillado, con su peluca y todo, por la calle andando, y se fueron a The Barrows a tomar un té. Entonces Tolkien ahí con su vestido. Que sí, que era un cosplayer, estoy seguro. De hecho, la revista interna de la King Edward Society, en el Chronicle que se llama, le daban muy buenas críticas, elogiando además de que decían que era un personaje muy creíble por su ropa y sobre todo por su maquillaje. Entonces Tolkien se sabía maquillar muy bien de mujer. Tolkien hacía un poco de drag en aquella época. Vaya, vaya. Y en 1930, bastante más adelante, junto con, según dicen algunos biógrafos, C.S. Lewis, fue una fiesta de Nochevieja disfrazado de oso polar. Se puso una alfombra de pellejo de carnero islandesa por encima, una alfombra blanca y tal, y se pintó la cara de blanco y él iba vestido de oso polar y por lo visto C.S. Lewis también. Entonces sí, era bastante cachondo y le gustaba el tema de Sí, sí. disfrazarse. Sí, sí. Sí. Sí, hay esa imagen de conservador y de un poco, bueno, sí, posiblemente, bueno, seguro, era más bien conservador y tal, pero eso no quiere decir que no se lo pasara bien y sobre todo de joven, pues que hacía pues lo que más o menos todo el mundo ha hecho cosas, ¿no? Pues nada, era un tío bastante normal desde Yo el lo de la punto de dentadura me vista mató cuando lo leí. y tenía, bueno, este sentido del humor, no sé si británico o británico tolkieniano característico, pero disfrutaba de la vida, tenía momentos donde se lo pasaba muy bien y no siempre era ese personaje
un poco taciturno y nostálgico, melancólico, que a veces nos pintan, ¿no? O sea, tenía, como todos, tenemos sus momentos más luminosos y los más apagados, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues no deja de ser una persona humana, ¿no? También creo que la imaginación le desbordaría tanto que era imposible refrenarla. Entonces, a mí me da la sensación, por lo que se transmite siempre en sus cartas o en esta película en concreto también que hemos visto en el corto, cómo se representa todo lo que va viviendo él a través de esa fantasía que él va viendo en la vida real. O sea, él ve gente y ve a elfos bailando, él ve unos niños. Además, me gusta esa conversación que mantiene con C.S. Lewis, que le dice: tú viste simplemente unos niños que estaban jugando, pero ellos eran caballeros y Sí, dragones. sí, claro. ¿Y qué Sí, sí. diferencia hay de la realidad con ese momento que ellos se sienten eso, ¿no? Entonces yo creo que le desbordaba tanto toda esa imaginación que tenía él que era irrefrenable que pudiera hacer ese tipo de cosas. Conservador, no conservador, da igual que seas. De hecho, cuando era joven y tal, se cuenta que también, bueno, lo cuenta Carpenter, que se lo dijo el propio Tolkien, que él leía con muchísima pasión, por ejemplo, los textos de la saga Ynglinga y también de las Edas y tal, con muchísima pasión. Aprovechaba para meter pullitas sobre Wagner, porque no le había gustado nada la adaptación No de le Wagner gustaba, ¿no? de la mitología nórdica y tal, pero que lo leía con muchísima pasión y que incluso sus oyentes pues se sentían incluso a veces hasta asustados de las cosas que contaba y demás. También hay una anécdota de él entrando en su clase de anglosajón, ¿no? Y declamando desde el estrado, quiet, quiet, no. Y Sí. sus alumnos pensaban que decía, quiet, quiet, y que era un tío que estaba muy No. enfadado y que les estaba mandando a callar. Pero qué va, quiet, quiet son las primeras palabras del Beowulf. Beowulf, sí, sí. Entraba ya Sí, bueno, declamando el Beowulf, ¿no? sí, sí. Bueno, sí, hay muchos estudiantes suyos que lo atestiguan, entre ellos Auden, ¿no? Sí, Que W.H. Auden, sí. Auden, que pues se refería a esto, ¿no? De con qué vehemencia y con qué Qué expresividad, pasión, ¿no? sí. Y pasión, transmitía a la clase, ¿no? Es decir, quizá, bueno, también dicen, ¿no? Que tenía una dicción no demasiado entendedora, ¿no? Pero, Sí. pero que transmitía mucho lo que él sentía y cómo veía, pues el tema de la literatura o el tema del anglosajón, el tema de las lenguas, y en ese aspecto, pues lo consideraban muy buen profesor porque transmitía mucho, ¿no? Bueno, él lo achacaba a un accidente jugando al rugby, que se partió la lengua, y dice que desde entonces, aunque le cicatrizó y le curó bastante bien, pues le había afectado a la adicción. Pero según dice Carpenter, no es cierto. Él lo achacaba a eso, pero realmente no es cierto. La verdad es que hablaba un poco para el cuello de su camisa, Tolkien. Algunas veces Sí, que sí, hemos es muy difícil que he mirado entenderle. algún documental con Sí. declaraciones suyas, hablaba bastante para el cuello de su camisa, la verdad. Farfulla mucho. Follaba. Pues Sí. mira, es de los míos, entonces. Yo hablo muchas veces así como... Bueno, no sé, en el chat no sé si les ha gustado o no les ha gustado. Sí, a ver, ¿qué nos dicen? Están hablando de que Tolkien era un juerguista y que tela lo Exacto. del debate en latín y tal. Sí, sí. A mí me ha Pero parecido sí. sorprendente el dato que antes Eviniatar, que Mm. dice 20.000 bajas el primer día. Sí, es que Sí, la Primera Guerra Mundial fue una carnicería. Tú ten en Sí. cuenta que es la primera guerra grande en la que entra el tema de la tecnología, de la artillería y demás, porque anteriormente se combatía mucho cuerpo a cuerpo, a caballo y demás, pero esta guerra fue una auténtica carnicería. Sobre todo el tema de la batalla del Somme, que es donde estuvo Tolkien, eran cuerpos contra artillería, básicamente. Sí, hicieron un error de cálculo, el ejército. Pensaban los británicos que habían machacado a bombas las trincheras alemanas y pensaban que después de tanta bomba, pues allí habría poca resistencia, ¿no? Cuando les dijeron, venga, avanzar ahora, eso fue el 1 de julio, me acuerdo por el primer día, que es el que murió el propio Gilson, pues resulta que aquello no habían destruido las defensas alemanas,
y las ametralladoras empezaron a barrer a la ofensiva británica. Bueno, fue un desastre total, ¿no? Que eran oleadas y Que no- oleadas de chicos jóvenes que básicamente iban a morir, Casi porque un, realmente Sí, sí. los barrían, sí. casi 1 millón de bajas de julio a noviembre. Dice aquí Eviniatar. Sí, y aparte lo que dice de que avanzaban despacio, había mucho barrizal, muchísimas trincheras que se cavaron y demás. Yo creo que un poquito el retrato que se hace en la película Tolkien da bastante la sensación que quizá debió sentir el propio Tolkien en las trincheras, ¿no? Viendo a la gente enganchada de las alambradas y demás. Bueno, tuvo la gran suerte en ese aspecto, pues de pillarle digamos, la fiebre de las trincheras, ¿no? Y luego cuando fue a Inglaterra, siguió teniendo suerte porque no se quitaba la enfermedad de encima. Creo que a la que parecía que se recuperaba, pues al poco tiempo volvía a recaer, ¿no? Y volvía a ingresar en el hospital. Y, bueno, estuvo Una enfermedad que unos daba cuantos... muchísimas fiebres, que era Sí, transmitida por las pulgas sí. que había en las trincheras. Digamos que estuvo en algún momento a punto de que, o temiendo, o a punto de que lo volvieran a enviar al frente, pero como recaía, al final, bueno, se graduó teniente o sea, en Inglaterra, y al final se le fue acabando la guerra, ¿no? Se acabó la guerra y no, afortunadamente no tuvo que regresar, ¿no? Que por Porque cierto hay un realmente museo en murieron Reino muchísimos. Unido, hay un museo en Reino Unido donde se conserva su pistola. Ah, La sí. pistola que llevaba él, sí. Y en la exposición que pudimos ver algunos en Oxford, en la Bodleian, estaba su cartera con la fotografía de Edith que llevaba siempre encima mientras estaba en el frente. Que es Se un habla, recuerdo. Había una vitrina enorme sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Había un panel de una foto de estudiantes y habían puesto en negativo a todos los estudiantes que habían muerto en la guerra. La verdad es que tremendo. Era lo de la cartera y la foto a mí me pareció a la vez muy tierno y muy cruel. O sea, sí, sí. te ponen los Bueno, también pelos de hay punta. una cosa que se dice en las biografías que, bueno, no es de extrañar, ¿no? Siendo Tolkien quien es, ¿no? Pero que en las cartas que le mandaba a Edith tenían un lenguaje secreto por el Sí. cual Edith, o Edith, ¿no? En inglés, Edith. sabía perfectamente dónde estaba Tolkien, ¿no? Es decir, cuando me ha escrito esta carta estoy en esta población y tal, pero claro, de manera encriptada para... Porque si no, que no les dejaban pasar las cartas, no no dejaban podían pasar decir las dónde cartas. estaban destinados. Claro, imagínate que caía en manos del enemigo, ¿no? Una carta de estas Entonces diciendo, tenían oye, un pues código secreto y ya con mapas podía ir marcando dónde él estaba, sabiendo dónde él eso es. estaba. Como Sí, sí, sí. acusarlo ahora, si ahora todo el mundo va con TikTok. Madre mía. La gente está poniendo en el chat que parece ser que lo general es que les ha gustado mucho el corto. Alguno dice que lo que ha visto, que no ha visto, no lo habrán visto entero. Y una cosa que también se me ha olvidado antes, que sí que es cierto que no combatieron con Geoff Smith en el mismo batallón, pero tuvieron una ocasión de verse, no recuerdo cuántas veces, quizá 3 o 4 veces tuvieron una ocasión, porque no siempre estaban en primera línea. Sí. Es evidente, ¿no? Iban, pues, estabas en primera línea y te volvías a la retaguardia y entraba una segunda compañía a combatir, ¿no? Entonces tuvieron ocasión de verse en algunas poblaciones francesas y compartir algunos momentos entre ellos dos. Bueno, es un dato, ¿no? Es decir, que hicieron cada uno la guerra por su cuenta, pero en el caso de Tolkien y Geoff Smith tuvieron ocasión de encontrarse allí en Francia, en el frente, bueno, o justo en la retaguardia, ¿no? Al menos se pudieron reunir un poco. Al menos sí. Sí. Tolkien era oficial en telecomunicaciones porque sabía Morse y demás. Entonces, y tenía nociones de alemán también. Porque ¿qué lengua no sabía Tolkien? Si estuviera a día de hoy, sabía hasta HTML. Sí, creo que además con algún prisionero alemán tuvo ocasión de hablar con él y creo Carpenter por una anécdota, no sé quién era el prisionero, que le corrigió algún tema de fonética al propio Tolkien, ¿no? O sea, Tolkien le hablaba en alemán
y el otro le corrigió alguna cosa, ¿no? De El soldado alemán. pronunciación. Pronunciación o algo así. Qué bueno. Bueno, Asier, entonces Bueno. tu impresión general como persona que a lo mejor no conocía estos detalles biográficos y que los ha conocido en la película, ¿cuál es? Me parece cada día más fascinante la historia de Tolkien. A través de los ojos de los verdaderos fans, la verdad es que te acaba llegando y lo que quieres es más y más. O sea, ya llevamos unos cuantos cortos. Este, evidentemente, ya se centra en la vida de Tolkien y te da más ganas de conocer sobre él y ver que no era una persona tan alejada como podría parecer a priori, sino que era bastante más cercana, tenía sus amistades, tenía sus, pues bueno, las cosas de todos y muy interesantes, porque de una manera era una persona, yo creo que muy interesante de conocer a la hora de expresarse, ¿no? No tener miedo a decir cierto tipo de cosas cuando todo el mundo tenía miedo, es algo que a mí me parece muy valorable. Y a mí Ujú. esto se dice en cada una de las cosas que hemos estado viendo. Y hoy, este corto, a mí, mis valoraciones generales sobre el corto, para que tengáis una idea, sí que, bueno, si te pones a hacer un análisis crítico sobre el raccord, sobre los saltos de eje, sobre las transiciones, etc., hay una que es bastante sangrante, pero es que no te importa. O sea, que a mí, es verdad, de repente hay una escena que el hijo, creo que habéis dicho que era Christopher, se Christopher, despierta sí. por la noche de Sí, repente y sí. le despierta. El corte de la escena anterior es drástico e incluso corta la música, pero es que yo me he dejado llevar, porque es que te dejas llevar, el corto te hace dejarte llevar en ese sentido, porque transmite tanto, los actores también lo hacen tan bien. Y la idea del corto, lo que son todas las ideas que va plasmando, me parecen magníficas. La gran idea para mí es darle ese aspecto de fábula a su vida real. Como que él, efectivamente, lo que he dicho antes, tuviera esa capacidad imaginativa como para hablar de las cosas que le estaban pasando en el día a día, pero transformándolas en fantasía, ¿no? A mí eso, o sea, el corto me parece que, lo vuelvo a repetir, mira que había visto otros que tenían más renombre, o parecía que tenían más renombre, como Hunt of Golem o algún otro, que no los menosprecio, pero este me parece clave fundamental para entender más a Tolkien. Sí, es lo que decía al principio, que creo que es el fan film más para fans. O sea, para, Ujú, no sí. para fans, para gente interesada en En la esencia. profundizar en la obra de Tolkien, en la esencia de la obra de Tolkien. Y bueno, yo quizá no sé cuándo lo vi por primera vez. No sé si fue en el 2015 Puede ser. o un poco antes, quizá, ¿no? Pero tampoco es que lo haya visto muchas veces, pero cada vez que lo he visto he descubierto alguna cosa más, ¿no? Es decir, alguna referencia más, algún guiño más, o te ha llevado a decir, ay, pues mira, voy a buscar Mitopoeia para leerla. A ver, ¿no? Digamos que es una buena introducción que te lleva a textos, como decíamos también al principio, no solamente de ficción, de Tolkien, sino de ensayos, bueno, pues no sé, Los monstruos y los críticos, sobre los cuentos de hadas, Mitopoeia, digamos, textos académicos o al menos conferencias que Ujú. Tolkien había dado, hablando de, entre comillas, temas serios, entre comillas, Ujú. ¿no? Bueno, pues dando valor a lo que eran cuentos de hadas, dando valor a lo que es todo lo que es subcreación, y si vas más allá, pues contenidos que incluso llegarían, pues bueno, al mito máximo, que lógicamente no hay que olvidar que él en el fondo es católico y muy católico. Entonces el mito máximo es el propio, es Cristo, ¿no? Es tal. Entonces, digamos que tiene el fanfilm da pie a que tú vayas buscando o, bueno, decir, mira, voy a leerme esto, ¿no? Y bueno, pues intentar entender por dónde iban sus pensamientos y su filosofía. Sí, conformar lo que sería el carácter de él, Exactamente, con cierto tipo de... exactamente. El carácter, sus
sus creencias, ¿no? Digamos, su estructura, sus principios, todo aquello sobre lo que para él era muy importante y de alguna manera transfería o traslucía a su ficción, ¿no? Yo creo que es un fanfilm que te puede llevar un poco a esto, ¿no? A ciertos aspectos de investigación. Totalmente de acuerdo. Sí, de la verdad es que intentar sí. comprender. Y aparte que, bueno, que Night Green consiguió lo que quería, hacer la primera pieza fílmica dedicada a lo que es la persona de Tolkien. Tengo aquí una cosita para enseñaros, que es el DVD. El DVD de Tolkien's Road. Ay, Qué bonito. Es, bueno, es una cajita de cartón muy sencilla. El diseño es chulo. Este DVD lo conseguí porque ellos lo regalaban en la Estelcon a la que vinieron en Alicante. Este en concreto está firmado para mi marido, for Guillem, por Night Green y por su hermano que está aquí también. Y lo que es el disco es así, es Sí, como el póster Tolkien, que sí. tiene el póster. Luego tenemos en el pasillo de casa un cuadro que es La Cartelera, que también las regalaron y las firmaban gratis ahí en la Cartelería. Estelcon, dedicada para mí. La tengo en el muro de los fanfilm junto con la foto de Kate Madison. Y bueno, a mí personalmente, como siempre he dicho, este fanfilm es mi favorito. Es muy divertido y a la vez es bastante trágico. Es un fanfilm que va sobre fantasía, pero que también va sobre realidad. Es un fanfilm que está, digamos, anclado en una época de Tolkien concreta, que es 1929, pero a la vez también escarba en el pasado y da una visión fugaz de lo que sería el futuro de Eso Tolkien es. de aquel entonces. Entonces, es un fanfilm muy, muy completo. Karantir dice que hay muchas referencias interesantes que motivan a lecturas más detalladas. Sí, de hecho, además, cuanto más leas de Tolkien, más cosas vas encontrando, como ha dicho Nirnaez antes, en esta película. Y bueno, si esto es todo, ¿queréis decir alguna cosilla más? No, en principio no. Decir que si tienes más Me lo he cosas. pasado muy bien, ¿no? Me lo he pasado muy bien con vosotros. Y bueno, y gracias a la gente que nos ha estado poniendo cosas en el chat y nos ha estado Sí. siguiendo. Y saludos a los youtubers que nos verán en unos días. Sí, que además os pedimos que si os ha gustado este programa, le deis un like al vídeo y así sabremos que os ha gustado. También os leemos en los comentarios. Si tenéis alguna cosilla que comentarnos, estaremos atentos a los comentarios. Os emplazamos al día 25 de julio, 25, a ver si me estoy pasando, 24 de julio, que va a ser la próxima edición. La próxima edición es también muy especial. Vamos a ver el legado de J.R.R. Tolkien, que es un pequeño documental que hizo la Sociedad Tolkien Española sobre el propio Tolkien. Hubo una delegación de la Sociedad Tolkien Española, bastantes personas, que viajaron a Oxford y viajaron a varios sitios que están relacionados con Tolkien y rodaron un pequeño documental. Está, digamos, narrado por un narrador profesional, montado por montadores profesionales. Y como este documental es muy pequeñito, pues también voy a añadir después un corto completamente sorpresa. A mí me tiene Completamente loco, ¿eh? sorpresa. Que a Manel Banter y a Nirnaez creo que les va a encantar. A mí que me está gustando todo lo que estoy viendo. Solo os daré una pista. Es un homenaje personal y también relacionado con Tolkien, por supuesto, si no, no sería, digamos, carne de esta edición, al hombre del sombrero. Así que los que me hayáis escuchado y me hayáis entendido, os esperamos el día 24 a las 9:30 en el canal de Twitch de la Sociedad Tolkien Española y unos días después en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Haceos socios, que siempre viene bien tener nueva gente en nuestra asociación. Podéis visitar la página sociedadtolkien.org. Ahí vais a ver todas las actividades que hacemos, los artículos que escribimos. También os podéis seguir en las redes sociales. En Facebook estamos como Sociedad Tolkien Española, hay un grupo. Y luego también tenemos en Twitter, somos SocTolkienes. Y en Instagram también nos encontraréis como SocTolkienes. Y bueno, para cualquier pregunta o duda, toda la gente de la Sociedad Tolkien está lista para responderos. Sí. Acercaos a vuestro Esmial más cercano, a vuestra Eso delegación iba a más decir. cercana, Eso que iba a decir. seguro que estarán encantados de recibiros. Y nada más. Perdón, Sí, he dicho eso iba a julio, decir. es cierto. Es mayo, pues Es al ser mayo. mayo es el 27 de mayo, es cierto. Es que tengo aquí el precioso calendario Montaraz
que lo voy a enseñar. Oh, qué Este es el bonito. mes de abril con Tom Bombadil. Y claro, al pasar Sí. la hoja me aparece aquí junio, pero no, es mayo. No Entonces, me mira, quites aquí meses están de vida, ¿eh? Tom Bombadil, Valla de Oro. Este dibujo es obra de un artista de la Sociedad Tolkien Española y la Ah, sí. maquetación también es Sí. obra de un Don artista de la Sociedad Bombadil, Tolkien Española, alias Como el tío, ¿eh? Chapu, o alias Chapu, Chapu, alias, y luego alias tenemos a Don Barbarrock. Bombadil. Sí, Sí, también. Sí. así que será, vamos a corregir la fecha, el 27 de mayo a las 9:30. Muy bien. Vamos a ver el pequeño documental de la Sociedad Tolkien Española y este corto sorpresa que os prometo que os va a encantar y os va a flipar. ¿Vale? Muchísimas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta la siguiente. Que vaya bien. Narato, Adiós. Namarie.